finalizar. Muy bien, muy buenas tardes, que Dios les bendiga en este día domingo 3, estamos en 18 ya, ¿no? 18 de julio. No me estaba olvidando, no. Estamos festejándole el cumpleaños a Nehemías, nuestro pequeñín de 3 años, gracias al Señor por los 3 años que Él nos ha permitido tenerlos entre nosotros. Y seguramente de que hemos recibido la salud de muchos lugares para la vida de nuestro hijo. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Y hemos comenzado en esta tarde, también a pesar de que por ahí el clima está un poco, el calor, uno sale al sol y le da calor, pero se mete a la sombra y nos empieza a dar frío, ¿no? En algunos lugares hace mucho frío, en otros lugares mucho viento, pero gracias al Señor que estamos en este lugar. ¿Quiénes somos? Somos de la Iglesia Jesús, un nuevo comienzo, siempre. Ese es el nombre que le hemos dado a nuestra iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo del grupo de personas que estamos alabando, glorificando el nombre del Señor, y si así el Señor lo permite, en el mes de septiembre estamos inaugurando también nuestro salón, así que están todos invitados. No sé en dónde vamos a entrar, pero están todos invitados, ¿sí? Así que gracias al Señor por eso. Muy bien, el tema en esta tarde le hemos puesto un título que es muy común. Capaz que usted ha escuchado estas palabras, solamente le llamamos creer o reventar. Ni más ni menos. O creemos o reventamos. Así es la cosa. Y cuando hablo de esto, hablo del mensaje mismo de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios y lo que Jesús justamente nos vino a enseñar. ¿Sabe que nosotros hemos entendido que Jesús no vino a complicarle la existencia a nadie? El mensaje de Jesús fue tan claro, tan directo, tan lleno de vida en sí, que hasta los más sencillos, los más intelectuales, todos podían entender el mensaje, porque era un mensaje claro, ¿no? Y yo creo que hoy en día la iglesia, nosotros en sí mismos, los que estamos predicando la palabra de Dios, tenemos que llegar a la gente con mensajes claros, nada de filosofías, nada de cosas raras, ni nada por el estilo, sino que llegar a la gente con mensajes claros. El primer mensaje de Jesús que él da, cuando él tenía 12 años se pierde. ¿Se acuerdan ustedes que lo empiezan a buscar José y María, los papás, Jesús en la tierra, lo empiezan a buscar? Y lo primero que él dice, ¿por qué me buscan? Dice, ¿por qué se desesperan? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo creo que hoy día imperiosamente necesitamos estar en los negocios de Dios. Yo no digo, cuando hablo de negocios de Dios, no digo una empresa ni nada por el estilo. Estoy hablando en el reino de Dios. Más adelante, cuando Jesús comienza su ministerio, el primer mensaje que da Jesucristo fue el siguiente. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahí partió todo el mensaje de Dios aquí en la tierra. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado aquí a la tierra. Y por ahí yo por ahí me pongo a pensar, ¿por qué le complicamos tanto la existencia a la gente, ¿no? Jesús fue tan sencillo, tan claro, pero no solamente quedó acá nomás, porque Jesús muere a los 30 años, resucita, y Él encomienda a la iglesia del Señor a llevar adelante la palabra del Señor. Ustedes saben que Pedro después predica, se arrepienten casi 3.000 y cuantos más empiezan a predicar la palabra del Señor. Y casi pasando 40 años llega a la historia de la Biblia un hombre que era un blasfemo, un hombre que perseguía y mataba a los cristianos, que hoy en día no era un pecador, ni que era uno que fumaba, ni que tomaba. Este no, este era flor de pillo, flor de delincuente, flor de asesino. Él decía, ¿dónde hay un cristiano para matarlo? Ese era Saulo, que después se convirtió en Pablo de Tarso. Este hombre llega tocado por el Señor. Jesús se le aparece y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de repente empieza una historia nueva para la iglesia en sí. Porque Pablo empieza a predicar. Y el mensaje que le decía recién, el título es creer o reventar.
Pablo empieza a predicar y empieza a fundar iglesias, que esa es la tarea prácticamente, o es la tarea de un misionero o una persona, como en el caso de Pablo, un apóstol como Pablo, empieza a hacer las cosas. Ahora, una de las iglesias más prominentes, más lindas que empezó a existir y que empezó a haber, fue la iglesia de los Corintios. Ustedes habrán visto que la primera carta de Pablo es a los romanos, y después viene la iglesia de los Corintios. A mi entender, una iglesia que prácticamente era una ciudad de influencia, una de las más prósperas del momento en ese tiempo, que podríamos decir que esta tenía todo, ¿no? Ahora, lo más interesante de todo esto, cómo Pablo empieza a trabajar con los corintios. Y ese es el mensaje en esta tarde y comenzamos de esta manera. Dice que Pablo empieza a trabajar en la iglesia de los corintios. Y fue una iglesia muy grande, muy próspera, como le decían, de mucha influencia. Pero empieza a tener los primeros problemas que tiene Pablo, que la gente empieza a dividirse. Y empezaron a decir, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, yo soy esto y aquello, tal. Cosas que hoy en día también nos están pasando. Cuando la iglesia tiene que ser una. Mire, si tan solo nos pusiéramos de acuerdo los cristianos, si tan solo pudiéramos entender lo que el Señor nos dejó, el legado que el Señor nos dejó de ese Juan 17, Padre, que sean todos uno, si pudiéramos entender la calidad de este mensaje, no habrían tantos problemas como los que tenemos. Y no está mal pertenecer a un lugar, no está mal pertenecer a otro mujer. No. El tema, ¿sabe cuál es? Que le hacían prácticamente lo mejor. No, mi iglesia es la mejor. No, perdóname, mi pastor es el mejor. No, mi apóstol es el mejor. Esos problemas hoy siguen existiendo. Dígame si no es verdad. No, pero mi iglesia es a donde más gente va. Y bueno, y la tuya, y por algo no va tanta gente. Y empezamos a hacer juicio, esto y aquello. No nos queda bien. Tenemos que entender que la iglesia es una sola en el nombre de Jesús. Al segundo problema que se enfrenta Pablo de la iglesia de los Corintios, estaba en otro lugar y empieza a leer, yo se lo voy a parafrasear un poco, uno viene y empieza a contar, Pablo, mira, hay unos problemas en los Corintios. El primer problema, como le decía, la división, que uno decía que era uno, de otro y todo lo demás. El segundo problema, Pablo, que tenemos es la fornicación. No me diga, ¿qué pasó? Mira, hay uno que se está acostando con la esposa del padre. ¿Qué? No, se agarraba la cabeza. No, dice, traigan a tal sinvergüenza. Y empieza Pablo, lo sacan a tal. ¿Cómo van a permitir que ese fornicario esté entre ustedes? ¿Cómo se va a acostar con...? Y empieza Pablo a litigar con uno que estaba haciendo problemas dentro de la iglesia. Eso era fornicación. Y bueno, y se empieza a tratar de una forma y la otra. El tercer problema que Pablo se enfrenta con los corintios eran los problemas de matrimonio. Claro, la gente empezó a llegar a la iglesia, las mujeres empiezan a llegar a la iglesia y empezaron los problemas. Que mi marido no me acepta, que mi marido no me acompaña, que mi marido no es más fácil, ya lo dejo a este otro y me voy con aquel. Y eso pasaba, ¿eh? Era muy fácil dejarlo a este porque no lo acompañaba a la iglesia por esto y aquello, y ya se iba con otro que sí iba a la iglesia y todo lo demás. Eso sigue pasando. En pleno siglo XXI sigue pasando. Ya porque este me miró mal, ya no me ama, no me quiere y todo lo demás, enseguida lo dejamos. Hoy en día es más fácil decir así, es más, ya ni contrato, ni pactos de amor hacemos entre uno y otro. Total, bueno, vamos a probar, vivamos 2 años juntos y andamos bien, y si no, a otra cosa a Eso está pasando. Los problemas de matrimonio. Pablo tiene que empezar a hablar de muchachos, mujeres, no tiene que ser así. Quédense con su esposo. Si no les impide que ustedes vayan a buscar de Dios, si no les impide, quédense con Él, porque ustedes los van a santificar a Él. No sean cabezonas. Lo más fácil era dejarlo o dejarla. También es lo otro, que tampoco esta era mi esposa, ya veía en una nube que esa es mi esposa, y ya dejaban a la pobre mujer con hijo y todo lo demás. Buscaban a otra más espiritual. Eso sigue pasando. El cuarto problema que Pablo se tiene que encontrar, o mejor dicho, que tiene que empezar a arreglar, es el problema de la idolatría a los ídolos, o mejor dicho, a los líderes que habían en el momento.
Entonces Pablo dice, no tiene que ser así. Ustedes no tienen que hacer idolatría de sus líderes. Es verdad que hay hombres de Dios que predican excelente, que hablan muy bien, que profetizan, que hacen cosas excelentes. Gloria a Dios por eso. Los tenemos que honrar, los tenemos que amar, pero no tenemos que hacer idolatría de los hombres. Por favor, que se nos vaya la cabeza a esa idolatría que yo sin el pastor no soy nada. Señores, aprendamos a sujetarnos a Dios, aprendamos a depender solamente del Espíritu Santo, no del hombre. Es verdad que los hombres vamos a llevar adelante la iglesia del Señor, es verdad que tenemos una tarea hermosa y a la vez difícil, pero no imposible, es verdad. Pero por favor, no hagamos idolatría de los hombres, por favor. No he escuchado esos lenguajes, pero mi pastor como predica o como hace y todo lo demás. Por ahí puede sonar hasta cero, pero no, tenemos que sacarnos eso de la cabeza, sacarnos eso del vocabulario. ¿Por qué razón? Porque ninguno, por más que sea, por más gracia que tenga, por más sabiduría, por más eminencia que sea, sin Dios no somos nada. El otro problema que se tiene que enfrentar Pablo es a las ofrendas y a los diezmos. ¿Cuánto? Y hasta hoy sigue pasando eso. Solamente basta mirar un noticiero y todo lo demás. Cómo siguen dando a los pastores con los diezmos y con esto y con aquello. Y es verdad. De algo se tienen que agarrar. Es verdad. Ahora, Pablo empieza a enseñarles. Señores, dice, el obrero es digno de su salario. Dice, no pondrás bozal al huequetrilla. Dice, y el que vive el Evangelio, dice, viva el Evangelio. De alguna manera hay que llevar adelante esta tarea. No es con oración nomás y ayuno. No, señores, la tarea de Dios se tiene que llevar adelante. Entonces Pablo empieza a enseñar todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque le daban con el tema de las ofrendas, con los diezmos. Y Pablo en el versículo 9, capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, empieza a defender su ministerio y dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho, dice, de comer de lo que estamos sembrando? ¿Acaso nosotros no tenemos? Mire, y lo seguimos haciendo y tenemos que enfrentar. Hay una realidad que todos tenemos que saber. A nosotros, por lo general, que trabajamos en la obra del Señor, aunque por ahí, como en el caso mío, tengo un trabajo secular, que si la iglesia va creciendo y todo lo demás, y me va a llevar un tiempo, amén, lo tendré que hacer, porque es una obra de Dios hermosa y trabajo para Dios, eso es verdad. Pero también hay una realidad, que los pastores no es que vivamos con los diezmos. Al menos en mi caso yo puedo vivir de los diezmos, no de todos los diezmos o con los diezmos. Eso es una cosa que Pablo tiene que defender. Eso es una realidad y es una verdad. ¿Por qué lo vamos a negar? Es así. Pero ¿acaso no trabajamos y somos dignos de esas cosas? Muy bien. El tema es saber que si podemos vivir con cierta cantidad, ¿para qué queremos más? Que Dios nos dé sabiduría. Pero eso también está pasando. Y eso le pasó a Pablo y le pasaba a los iglesias corintios. Todo esto que estoy hablando es más o menos para llegar a un punto que le va a gustar después lo que le voy a decir. Eso es verdad. Alguien me dijo, pastor, ¿y qué va a hacer usted? Dice, ¿va a seguir vendiendo condimentos después que tenga mucha plata? No, mira, cuando yo tenga mucha plata, lo primero que voy a hacer es arreglarle los frenos a la moto esa que anda, porque no me frene en ninguna esquina. Más lo que gasto en zapatillas, frena porque se me vive, paso de largo. Y bueno, por un lado, gracias a Dios, así no me la saca el Santiago todos los fines de semana. Dice, no quiero ni andar en tu moto. Dice, bueno, no importa. Pero no, miren, no sé cómo hago para vivir ahora. Y me están preguntando, digo, ¿qué voy a hacer cuando tenga mucha plata? No hace falta ser feliz. No hace falta mucha plata para ser feliz. Podemos ser feliz con lo poco o con lo mucho. Porque Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sexto problema que Pablo tiene que enfrentar en la iglesia de los Corintios es el famoso empoderamiento de las mujeres. Empodérate, empodérate. ¿No he escuchado nunca esas frases así? Yo sinceramente está bien. Pero las mujeres se habían empoderado tanto que mandaban ellas. Y ellas tenían que llevar adelante la casa, la iglesia, los negocios y todo lo demás. Claro,
que los Corintios eran una ciudad portuaria en donde la mayoría de los hombres tenían que salir a trabajar y volvían después de meses, en algunos casos, otros después de semanas. ¿Por qué esa razón? Salían a pescar, salían a vender y todo lo demás. Y las mujeres tenían que tomar o adquirir el rol que por ahí del hombre también. Entonces las mujeres tomaron un carácter que en otras palabras, pareciera decir que sin los hombres podían vivir lo más bien. Y Pablo empieza a enseñarle. Y ahí vienen hasta hoy. Tenemos problemas con los litigios. No le permito al hombre que enseña, o a la mujer que le enseña al hombre. Hasta hoy tenemos esos problemas. Y Pablo fue solamente en este lugar que les tuvo que decir, mujeres, por favor, no sean ustedes más que los hombres. Bajen un cambio. No se empoderen. Los otros días veía, cuando sale campeón Italia, creo que fue, ¿no? Cómo las mujeres se habían empoderado, salían desnudas, haciendo exhibición. El empoderamiento de la mujer moderno. Eso pasaba hoy. Pasa y pasaba en la iglesia de los Corintios. No dice que salían así, pero hay una gran verdad. El hombre no es nada sin la mujer y la mujer sin el hombre tampoco es nada. ¿Saben por qué? Porque hay dichos que dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y por un lado, lo hemos dicho, pero no es tan así. Es al lado de cada buen hombre hay una excelente mujer. Y por último, le dejo una buena frase. La que edifica la casa es la mujer sabia. Y cuando hay un hogar bien edificado, porque seguramente hay una mujer sabia. El tercer problema que se tiene que enfrentar, o mejor dicho, perdón, el séptimo problema que se tiene que enfrentar Pablo es en hacer las diferencias entre las personas. ¿Vieron cuando Pablo instruye la Santa Cena? Había un problema, que esto en vez de Santa Cena, hacían una cena que no era una Santa Cena como un pedacito de ahí. Ahí llevaban lechón, empanada, pizza, pollo, asado y todo lo demás. Y claro, los que tenían más llevaban primero y todo, y los que tenían una croqueta de arroz, una tortillita de papa, le decían, no, ustedes se tienen que ir a sentar a aquel lugar. Había una sección de personas. Entonces Pablo dice, no, esperen, la Santa Cena del Señor. Y aparte, no faltaban los que venían con el Estancia de Mendoza y no traían un litro nomás, traían un Juan el litro. Entonces empezaban a tomar. Y dice Pablo, no, esto no es la Santa Cena que tienen que hacer. Está bien que se juntan a cenar, pero no es para que vengan a tomar, ni a emborracharse, ni a hacer acepción de personas. No dejen de lado al que necesita. No dejen de lado al que no tiene por ahí, o por esas casualidades empezó a ir mal. No lo dejen de lado, al contrario, lo tienen que poner al lado de ustedes. Me detengo un poquito acá, y este palazo también va para nosotros también, y Dios nos libre de esto, pero muchas veces pasa esto. Viene Rodri Suárez, ¿y quién es? No, tiene una... Ah, Rodri, ¿cómo te vas? Sentate al fondo. Ahora, viene Gastón, el doctor Gastón, y pase, doctor, adelante, ahí nomás, y a los 2 meses ya es pastor, ya es apóstol, ya es profeta. Eso pasa. Dios nos libre de esas cosas. Distinciones de personas, distinciones familiares, que no le hacen bien a nadie. Ahora, en medio de todo este problema, y en medio de todas estas cosas, las divisiones, la fornicación, los problemas de matrimonio, los ídolos humanos, las ofrendas dignas, el empoderamiento de las mujeres, el hacer acepción de personas, Pablo empieza a pensar. Yo, no sé, me lo imagino a Pablo y dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo manejamos este problema? Pues no era un problema, eran 7 problemas que tenía y eran difíciles de enfrentar. Entonces Pablo recibe, como recibimos los que por ahí tenemos esa comunión con Dios, y no, en mi caso por ahí digo, Señor, qué facilidad que tenían para recibir, dame alguito nomás, largame algo, qué hermoso es poder recibir cosas de Dios. Pero Pablo recibe lo siguiente, le dijo, miren muchachos, miren, paremos un poco la cosa, paremos la moto, paremos la iglesia, paremos todo un poquito y vamos a ver lo que hacemos. Entonces Pablo les dice, a mi entender plasmó en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, una de las mejores cosas que a mi entender podemos leer. Y él dijo lo siguiente, pueden hacer muchas cosas. Y él dijo lo siguiente, miren, pueden predicar, dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante, dice. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, dice, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo empiezo una serie de cosas que a mí me hacen derretir, porque dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Fíjese lo que sigue. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse, el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, que es imperfecto, lo que es imperfecto se acabará. Y el último versículo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. En medio de todos los problemas que tenía la iglesia en sí, o los seres humanos en sí, Pablo dice, señores, hay una mejor forma de poder avanzar. Y me parece que es la mejor forma de poder avanzar. Y justamente escribe esta parte de la palabra de Dios, en donde nos dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso y no se envanece, no hace nada impropio. ¿Sabe qué? Yo, hasta no hace mucho, yo decoraba esto y le decía, por ejemplo, en la palabra amor, póngale su nombre. Y yo decía, bueno, a ver, Carlos es paciente y bondadoso y no es envidioso. Ya, pues. Hoy digo, ¿cómo nos hemos engañado por ahí? O yo, no es que hemos engañado, pero de repente, ¿cómo nos hemos... Nosotros, Carlos no se irrita, ¿qué? No hace nada indebido, Carlos no. Entonces, cuando empecé a preparar este tema, empecé a orar y decía, Señor, ¿a dónde ha querido llegar Pablo con todo esto? Señor, por favor, mostrame. Y de verdad, que me pasé un tiempo orando y de noche me despertaba y orando decía, Señor, no es así tan sencillo, no es ponerle tu nombre y a ver, Carlos no se enoja, Carlos es paciente. No, digo, Señor, yo me estaba engañando porque esto no es así. Hay algo más profundo, hay algo que me tienes que enseñar y yo necesito aprender, Señor, y quiero que me enseñes. Me le puse un poco así y de verdad que por ahí no dormía bien, me despertaba y decía, Señor, ¿a dónde quieres llegar con esto? Y sabe que es como que algo me abrió el entendimiento y me dijo lo siguiente, cuando está hablando del amor, cuando está hablando, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas no tengo amor, cuando está hablando que el amor es paciente, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no está hablando del amor de Carlos, no está hablando de Esther, no está hablando de... No, está hablando de la persona más preciosa que hoy tenemos entre nosotros, del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo el Espíritu Santo, de nada me sirve. Y el mensaje en esta tarde, que podemos hacer muchísimas cosas. Podemos movernos, andar, hacer sanidades, profecías, hacer muchas cosas. Pero si no aprendemos y si no dejamos que esta persona amorosa del Espíritu Santo esté en mi vida y que maneje mi vida, muy difícilmente vaya a ser yo una persona feliz. Muy difícilmente. Porque esto para mí es imposible, decir que Carlos, yo como persona, no me vaya a agitar, no vaya a hacer nada indebido, no guarde rencor, que todo lo voy a sufrir. No, me voy a engañar con eso.
Yo como ser humano, como persona, ¿me voy a engañar si creo que puedo lograr esto? No. Y me voy a romper la cabeza, como decía al principio, Jesús no vino a romperle la cabeza a nadie. Me voy a romper la cabeza tratando de ver cómo puedo hacer para... No lo voy a poder hacer. ¿Sabe cómo lo voy a hacer? Dependiendo solamente de esta persona preciosa que es el Espíritu Santo. Fíjese cuando termina, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero dice, el más importante de todos, el que está trabajando hoy, es el amor. Y si esto lo relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que de repente decimos, Dios es fe pura. Porque yo cómo creo en Dios. Uno dice, ¿y cómo creemos en Dios si no lo vemos? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo nos parece aquello? Es fe pura. Dios es fe pura. ¿O no? Si yo con mi fe, si no tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, ¿cómo puedo agradarlo a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la esencia de Dios es fe pura. ¿Quién es nuestra esperanza? La fe. ¿Quién es nuestra esperanza? Es nuestro Señor. Él murió y resucitó. Y Él dijo lo siguiente, pero no los voy a dejar, voy a volver por ustedes. No sé cuánto va a pasar. Algunos dicen va a venir dentro de 5, 2, 1 año. Yo no sé, a mí no me interesa si va a venir 5, 2. Lo que me interesa es vivir una vida viviendo pensando de que hoy va a venir el Señor y que tengo que serle agradable siempre. Los días, pongámoslo lo que sea, no me importa. No nos tiene que importar. Vivamos con esa esperanza de que Él sí o sí nos va a venir a buscar. Pero lo tercero dice el amor. ¿Saben por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es la persona más amorosa que podemos entender y que podemos llevar. Iglesia del Señor, amados, gente que por ahí nunca se ha escuchado todo esto, podemos hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo, a mí me parece, a mi entender, o por lo que Pablo está diciendo en este lugar, me parece que el amor es fundamental. Tal vez no es lo principal, pero es fundamental. Y sin el Espíritu Santo de Dios, imposible es que yo llegue a entender, a comprender y que yo lleve esta visión, este sueño adelante. Si yo no me aferro al Espíritu Santo de Dios, si yo no dependo de Él como mi consolador, como mi amigo, como mi maestro, como mi Señor, como mi todo, mire, voy a andar siempre dependiendo de una iglesia, porque hay veces que decimos, anda a la iglesia que va a andar bien. Y dentro de todo eso es una mentira disfrazada. Vamos a andar bien, es verdad. O no sé. Pero el mensaje no tiene que ser, anda a la iglesia que va a andar bien. Y si hoy en día se dijera, se cierran todas las iglesias y se quedan en las casas, ¿qué vamos a hacer? ¿De quién vamos a depender? Entonces, si yo aprendo a depender del Espíritu Santo del Señor y no de otras personas, le puedo asegurar que voy a ser un hombre, una mujer victoriosa. Y quiero ir terminando con esto. La iglesia de los Corintios, después de este mensaje de Pablo, cambió rotundamente. Y fue una iglesia que realmente fluían todos los dones, todos los ministerios, fluían, salía la gente a las naciones, fluían realmente en amor, fluían en profecía. La iglesia de los Corintios es, hoy para nosotros, un modelo de iglesia. Al principio comenzó mal, pero se perfeccionó en el amor de Dios, se perfeccionó dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo termina prácticamente diciendo lo siguiente en la iglesia de los Corintios. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Cuáles? Todas. Digan conmigo, todas. No solamente las que de ayer, todas. Mi mentalidad, mi forma de pensar, mi forma de moverme, mis cosas, he aquí, son todas hechas nuevas. Si yo me aferro a eso y yo dejo que el Espíritu Santo sea el centro de mi vida, ya va a ver usted. Ya, pero se lo puedo asegurar, porque no solamente lo predico, sino que trato de vivirlo al 100%. Ya va a ver qué hombre, qué mujer, qué joven y aunque niño
victorioso va a ser en la vida. Si tan solo se aferra a esa palabra. Deje el pasado, deje lo viejo. Todas esas cosas ya han pasado. Aférrese al nuevo. Y lo nuevo que hay ahora y lo que está por venir es muchísimo mejor. Por un lado, nos da tanta tristeza y hemos llorado por gente que se nos ha ido en esta pandemia. Hoy día me han dado 2 noticias que al despertarme que me han... digo, qué fuerte, a todos, a quien no. Pero por otro lado, es la oportunidad que también Dios nos está dando para bajarnos y empezar a pensar en esto. No es milagros, no es sanidades, no es hacer tantas... No. Levantémonos en una plataforma que esté basada en el amor puro, exclusivo y únicamente del Espíritu Santo de Dios. Que sin Él no soy nada. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo domingo, si así el Señor los permite. Que tengan un excelente comienzo de semana. Dios les bendiga.